Muy buenas tardes a todos los asociados. El día de hoy contamos con la presencia del licenciado en nutrición Pablo Cermeño Ugalde, quien nos va a dar la ponencia con el tema nutrición en paciente crítico obeso. La presidente Miriam Avendaño tuvo un percance y no nos va a poder acompañar. Sin embargo, la presentación se va a llevar a cabo como se acordó. Y para la sesión de preguntas y respuestas, ya estará ella presente. Cabe mencionar que el ponente Pablo tiene especialidad en nutriología clínica por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente labora como catedrático y profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que sin más, pues los dejo con la presentación y pues disfrútenla mucho. Adelante, Pablo, por favor. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Entonces, a lo mejor me voy a tomar unos lapsitos entre que sale la presentación y salgo yo para que puedan apreciar tanto las diapositivas como el video. Entonces, pues vamos a iniciar. Listo. Bueno, el tema va a ser nutrición en paciente crítico con obesidad. Entonces, pues, primero que nada, algo de fisiopatología. Todos los pacientes críticos sufren lo que es un estrés y, por lo tanto, expresan lo que es una respuesta orgánica a ese estrés. Antes se conocía como una respuesta metabólica, es lo que genera el organismo ante ese estrés. Y ese es un fenómeno fisiológico secundario a una lesión en el cuerpo. Y bueno, para eso hay distintas fases en los pacientes críticos. La fase inicial o fase temprana se conoce como fase F y la siguiente es la fase flow o de flujo, en donde hay un hipometabolismo en la inicial y un hipermetabolismo posterior a la lesión traumática, ¿no? Los eventos son desencadenantes por múltiples estímulos, ya sea las alteraciones en la presión arterial y venosa, cambios en el volumen, cambios en osmolaridad, en pH, contenido de oxígeno arterial, dolor, ansiedad e infección. Entonces, inicialmente en la fase E van a encontrar que su duración en promedio es de 12 a 24 horas. Luego puede que encuentren que de 28 a 48 horas posteriores al trauma. Y la fase de flow o de flujo se refiere en realidad al flujo de todas las secreciones que van a haber posteriores al trauma. Y esa va a ser la duración en promedio de 3 a 5 días. Y a partir del séptimo o décimo día, es decir, de una semana a 10 días, en teoría va a disminuir esa respuesta. Todo va a depender de la intensidad de la agresión. Entonces, estos pacientes críticos son los pacientes que ingresan a terapia intensiva. Y bueno, esto se caracteriza por cambios en el organismo. En la fase E, que es la fase inicial, hay una disminución en el flujo sanguíneo, es decir, en el organismo hay una circulación sanguínea, pero dependiendo de si se utilice o si es imprescindible para ciertos órganos vitales, se va a redireccionar. No quiere decir que no vaya a haber en otras partes sangre, sino que un mayor flujo o mayor cantidad de sangre se redirecciona. Pero en este caso va a haber una menor disminución del flujo sanguíneo en la etapa inicial. Y además va a haber lo que es una vasoconstricción. Esa vasoconstricción es para que los órganos vitales sigan teniendo sigan teniendo sangre, en lugar de que órganos que no son imprescindibles la tengan en su mayor cantidad. Y bueno, supongamos que mi mano es un corazón. Un corazón late en promedio 60 latidos por minuto.
En los pacientes críticos, cuando inicia en la fase E, empieza a aumentar la velocidad de las contracciones o las pulsaciones por minuto, además la fuerza o la intensidad de las contracciones, y además de que va a haber vasoconstricción. Otro punto importante es la glucosa en estas personas. La glucosa sanguínea por el trauma se empieza a elevar y dependiendo de la intensidad, eso va paralelo con los niveles de glucosa sanguínea. Los niveles de glucosas en estos pacientes pueden rondar desde 140 hasta 180. No quiere decir que esté bien si está... Las guías del ASPEN de paciente crítico del 2016 nos mencionan que pueden estar en esos rangos, pero no quiere decir que los intensivistas los van a dejar en esos rangos, porque se ha visto un mayor índice de mortalidad cuando aumentan las cifras de 180 miligramos sobre decilitro de glucosa. Y bueno, en la fase flow, que ya es la siguiente fase, que es la que duraba de 3 a 5 días en promedio, va a haber lo que es una secreción mayor de insulina. El problema es que no se ve reflejada esa secreción porque además hay secreciones o producción de la hormona del glucagón, el cortisol y catecolaminas, que esto lo vamos a ver en un momento después. Entonces, lo que acabo de decir es que en la primera fase hay mayor hiperglucemias, ¿no? Vamos a cambiar a la diapositiva. Entonces, pues la pregunta de todo esto de los pacientes críticos es ¿quién se encargaba o gracias a quién se realiza este proceso? Hay algo que se llama, mejor dicho, tenemos lo que son las glándulas suprarrenales, el sistema simpático, y el sistema simpático es el que se va a encargar de secretar todo lo que son las catecolaminas. Gracias a la glándula suprarrenal, específicamente a nivel de la médula, donde se secreta lo que es adrenalina y noradrenalina. Luego en medicamentos les dicen norepinefrina o epinefrina, ¿no? Y bueno, va a haber algo que se llama respuesta de fight or flight. Quiere decir que es como lucha y huida. Y gracias a esto es que los pacientes críticos sobreviven o incluso los pacientes que sufren un estrés. El estrés de cierta manera es bueno cuando es agudo y dependiendo de la intensidad, claro. Pero cuando se vuelve crónico, ese es el problema. Es por eso que los pacientes críticos, cuando tienen un estrés crónico, tienen mayor riesgo de tener una mortalidad o complicaciones. Entonces, por ejemplo, una analogía es las personas que luego se quieren casar y que de la nada suspenden la boda el día de la boda, ya sea el marido o la esposa. Entonces, gracias a que se secreta la noradrenalina por lo que es la médula suprarrenal, estas personas o luchan o huyen de la boda. Es algo similar con los pacientes críticos, pero aquí es en cuanto a lo que es la vida, ¿no? Que no vayan a morir. Entonces, la respuesta fisiológica a la lesión puede convertirse en patología dependiendo de la duración e intensidad, ¿no? Y si su duración es por periodos prolongados, puede perpetuar en la muerte. Actuar rápidamente puede prevenir las complicaciones. Eso sobre todo los médicos lo tienen que ver. Ahorita lo vamos a ver todo eso. Bueno, los factores detonantes de la respuesta orgánica al estrés son la temperatura corporal, el sangrado excesivo. Es por eso que hay vasoconstricción. Nada más que se ha visto que quien fue el pionero de lo que son los pacientes críticos fue un doctor que se llamaba David Cuthbertson. Entonces, él se dio cuenta que los pacientes críticos, cuando tenían un traumatismo, no funcionaba igual la vasoconstricción, a diferencia de, por ejemplo, cuando hay una úlcera gástrica y el paciente comienza a desangrar. Ahí sí hay una buena vasoconstricción con tal de que no se desangre, porque a final de cuentas lo que quiere el organismo es sobrevivir, ¿no? Bueno, otro factor detonante
son las infecciones, las inflamaciones, el dolor, el pobre estado nutricional, el ayuno prolongado y los problemas psicológicos. Hay una cardiomiopatía que se da luego, es rara, pero se llega a dar, que se le llama síndrome del corazón roto. Luego hay personas que duran muchos años con su pareja o esposos y de la nada se muere la esposa o el esposo y a la semana o al poco tiempo se muere el otro. Entonces también un problema psicológico puede llevar a lo que es la terapia intensiva y a ser un paciente crítico, ¿no? En menor medida. Entonces, los médicos, principalmente los cirujanos, deben de tener controlado metabólicamente a los pacientes, sobre todo a los que son cirugías selectivas, o sea, hace cirugías que están programadas. Normalmente un paciente crítico, pues no viene de una cirugía electiva, pero puedes pasar de una cirugía, por ejemplo, una cirugía bariátrica. Entonces, el doctor tiene que encargarse de que ese paciente tenga un buen estado nutricio, que tenga un aporte adecuado y a nivel hidroelectrolítico, entre otras cosas, y lo que es la anestesia, ¿no? Porque como vimos, el dolor también es un factor detonante. Así que la meta intermedia de los pacientes o del organismo es limitar la pérdida de sangre, incrementar el flujo sanguíneo a los órganos vitales para permitir una mayor entrega de nutrientes y oxígeno y además eliminar los productos de desecho. Y bueno, en el caso de los pacientes quemados, que es un tipo de paciente crítico, es la desviridación del tejido necrótico para que se inicie el proceso de curación. Entonces, un paciente crítico puede ser desde un politraumatizado o un paciente quemado o un paciente con una cirugía mayor, etcétera, ¿no? La meta final de la respuesta orgánica, pues, es restablecer la homeostasis, ¿no? O sea, el equilibrio interno. Y bueno, pues en algunos casos, esas son las metas del organismo, pero las metas de algunas personas, pues es huir o escaparse del hospital para evitar pagar el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces el estrés es una fuerza o un factor que va o que puede alterar el equilibrio y poner en riesgo la homeostasis de un organismo, ¿no? Entonces estos pacientes van a sufrir lo que es estrés. Los factores estresantes pueden ser consecuencias de una lesión física, alteraciones mecánicas, cambios químicos o factores emocionales. Y todo esto va a depender de la magnitud y duración, así como del estado nutricional, ¿no? No es lo mismo un paciente desnutrido que ingresa a terapia intensiva a que un paciente nutrido, a que un paciente que tiene obesidad y varía dependiendo del grado de obesidad, cómo va a resolver todo ese proceso. Entonces, volviendo a algo de fisiología, todo esto es a nivel del hipotálamo, ¿no? Debido a lo que es la secreción de la hormona liberadora de corticotropina. Y el hipotálamo va a ejercer su acción en la hipófisis, que es la hormona corticotropina. Así que estos dos sistemas tienen una respuesta al estrés, en el cual controlan las funciones corporales como la excitación, hablando a nivel emocional, el tono cardiovascular, la respiración y el metabolismo. Otras funciones se alteran como el hambre, la actividad gastrointestinal y la respuesta inmune inflamatoria. Entonces, va a actuar en las células paranucleares o del núcleo paraventricular, del hipotálamo principalmente. O sea, un organismo recibe una respuesta o un estrés y gracias al sistema nervioso va a llevar esa respuesta al hipotálamo y hay algo que se llama eje hipotálamo-hipófisis. Y la hipófisis, gracias a la hormona liberadora de corticotropina, va a secretar la hormona corticotropina para que esa hormona haga su efecto en lo que es la glándula suprarrenal. Y esa glándula suprarrenal va a secretar lo que son las catecolaminas, que es adrenalina y noradrenalina, ¿no? Y bueno, mencionaban que se altera lo que es la motilidad gastrointestinal, ¿no? Es como dar un ejemplo. Las personas que están en un incendio, en un temblor, un terremoto,
entra lo que es la respuesta de lucha y huida, y lo que piensan no es comer, ¿no? Entonces la sensación de hambre disminuye y la motilidad también se altera. Bueno, cuando las catecolaminas, las citoquinas, que son moléculas circulantes inflamatorias, y los niveles de insulina se elevan en respuesta al trauma, el gasto energético y el intercambio proteico se incrementan. En la fase F, la tasa metabólica a nivel general disminuye y en la fase flow o de flujo empieza a aumentar la tasa metabólica, o se hace el gasto energético. El gasto energético, y por lo tanto es un proceso catabólico. Ya después de ciertas semanas o inclusive meses se puede volver un proceso anabólico, pero eso es en sí la recuperación. La respuesta metabólica a la lesión está asociada con el incremento del catabolismo proteico, un balance negativo de nitrógeno, un marcado incremento de las pérdidas urinarias de nitrógeno, fósforo, potasio y creatinina. Entonces, David Cuthbertson, que fue el médico que vio todo lo que era el paciente crítico, empezó a ver que había pacientes politraumatizados, o bueno, que tenían traumas a nivel del hueso fémur o femoral, y empezó a notar que a nivel sanguíneo estas personas que eran críticas, el hueso está formado de fosfato de calcio, fosfato cálcico. Entonces, a nivel sérico, empezó a haber elevaciones de fósforo y además de derivados de las proteínas. Así que empezó a descubrir que en los pacientes críticos había un proceso de catabolismo y empezaban a perder nitrógeno. Bueno, los obesos, volviendo a los obesos, tienen mayor resistencia a la insulina y alteraciones en el metabolismo de lípidos, ya sea por lo que es lipólisis o lipogénesis. Y bueno, en un estudio en pacientes con trauma, un investigador y colaboradores mostraron que los pacientes en unidad de cuidados intensivos quirúrgico eran obesos, su gasto energético total derivó solamente en las grasas de un 39% y en su mayoría un 61% de masa magra. O sea, hace que lo que principalmente se utilizó era el músculo. No quiere decir que la grasa no, pero el músculo en su mayoría. La energía de estos pacientes obesos derivó de un mayor porcentaje del metabolismo de proteínas, indicando mayor pérdida de masa magra. Entonces, algo que se ve en los pacientes críticos es la resistencia a la insulina, y si de por sí es obeso, todavía va a ser mayor la resistencia a la insulina. Es decir, como ejemplo, una persona normal que está en ayuno, si le damos un alimento con glucosa o se le administra por vía intravenosa glucosa, esa persona no va a tener problema a que entre la glucosa a las células. Pero un paciente crítico, si le ponen la solución intravenosa en el hospital, probablemente no entre toda la glucosa a las células. Y bueno, esto es porque además de la obesidad y que es un paciente crítico, hay algo que se llama ciclo de Cori. Entonces, en el ciclo de Cori hay resistencia a la insulina a pesar o aunado a de que es un ciclo en el que se gasta más ATP de lo que se obtiene. Es decir, se obtiene lo que es glucosa a partir del lactato. Eso lo ven luego en las personas deportistas que utilizan las vías anaerobias. En el músculo se produce lactato. Bueno, en el paciente crítico, sobre todo, por ejemplo, en un quemado, las células empiezan a producir lactato. Y los pacientes con cáncer, porque también un paciente con cáncer puede ingresar a terapia intensiva, no está exento, también sufren el ciclo de Cori. Entonces, las células, ya sean del cáncer o tumorales, las células que fueron dañadas por quemaduras,
están produciendo lo que es el ciclo de Cori, produciendo lactato que se va a producir a glucosa. Entonces, obtienen 2 ATPs en ese proceso, pero se gastan 6 para producir lactato, de lactato a glucosa. Entonces va a quedar un neto de 4 ATPs que se gastaron. Por lo tanto, lo que quiero decir es que este va a ser un proceso de alta demanda energética, o sea, hace que además de que hay resistencia a la insulina y no se está aprovechando la glucosa, los pacientes se van a desnutrir por ese ATP que se está gastando, independientemente de que tengan nutrición o soporte nutricio. Es por eso que hasta un 40% de los pacientes críticos llegan a desnutrirse en terapia intensiva. Las cifras de pacientes generales hospitalizados varían desde 20 a 30, inclusive hasta 80% de que ingresen con desnutrición a hospitales o que terminen desnutriéndose. Bueno, los obesos que están en alto riesgo, pues los que tienen obesidad central, ¿no? Que es la adiposidad abdominal. Según la OMS, que nosotros estamos en México, entonces nos tenemos que basar según los rangos de la OMS, sería 80, mayor a 80 en mujeres y 90 en hombres de centímetros. Según la ATP3, 88 mujeres, 102 centímetros en hombres. Pero vámonos con la OMS. Las personas que tienen síndrome metabólico, que tienen más de 2 comorbilidades, ya se hace obesidad central, dislipidemia, diabetes y hipertensión. Los que tienen un IMC mayor a 40 también están en un alto riesgo de complicaciones. Los que tienen sarcopenia, de hecho hay obesidad sarcopénica en donde tienen un exceso de grasa corporal, pero masa muscular muy disminuida. Hay que nada más saber que la sarcopenia es diferente de la caquexia. En teoría, la sarcopenia se debe a un proceso de la edad, se da en los adultos mayores. Y la caquexia, que ambas, tanto la sarcopenia como la caquexia, hay pérdida de masa muscular, la caquexia se debe a una patología. Bueno, también comorbilidades que se relacionen con enfermedades cardiovasculares. Los obesos, comparados con los que no lo son, tienen mayores tasas de infecciones, mayores estancias hospitalarias, un incremento de la falla orgánica y algo que se llama falla orgánica múltiple, donde pueden llegar inclusive cuando sucede lo que es el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pueden empezar a fallar órganos por órganos vitales. Y incremento de la falla orgánica y mayor duración en la ventilación mecánica. Entonces, si ven la imagen en su esquina superior derecha, se ve un tejido, se ve tejido graso y una célula, ¿no? Ahorita vamos a... Entonces, ese tejido que vieron, hay varias formas que se acumule la grasa, ya sea a nivel subcutáneo o a nivel de los órganos. Ese tejido que vieron es el epiplon o aumento mayor, y es el que mayor riesgo tiene de mortalidad. Es por eso que medimos la cintura, porque hay mayor cantidad de macrófagos que se redirigen o se dirigen a ese tejido adiposo. Y el problema es que los macrófagos van a secretar lo que son las famosas interleucinas o citoquinas, ¿no? O sea, hace que lo que luego encontramos es que el tejido adiposo es un tejido endocrino, no nada más es de reserva energética. Y se le conoce como adipoquinas o adipocinas, ¿no? A todas las secreciones del tejido adiposo. La mortalidad, la curva de mortalidad del IMC tiene una forma de U, una parábola de U, con una mayor mortalidad en los obesos que tienen un IMC de tipo 3 o mayor a 40, o en las personas que están con un IMC menor a 25. Se hace que en teoría, según lo que nos refleja el estudio, es que en teoría debemos de tener un IMC con sobrepeso. Pero bueno, aquí hay que ver los compartimientos que tuvieron estas personas, ¿no? ¿Qué tanto era de músculo y qué tanto era de grasa? Y la menor mortalidad fue en sujetos con un IMC en un rango de 30 o 40. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que
¿Tengo que estar obeso para que me vaya bien en una unidad de cuidados intensivos? Pues no necesariamente, no, o sea, mejor dicho, no, sino que los compartimientos van a decirnos con mayor eficacia si nos puede ir bien o no. Es decir, en teoría, en resumen, entre más músculo, en teoría nos puede ir mejor hablando de reservas energéticas. Así que el efecto protector de la obesidad moderada es una paradoja, pero el IMC no es el mejor indicador. Entonces, en los obesos, hay varios tipos de tamizajes en pacientes hospitalizados, pero en un paciente que está en unidad de cuidados intensivos o en terapia intensiva, los tamizajes que se van a utilizar o que están, bueno, primeramente que según las guías de paciente crítico del 2016 de la ASPEN, mencionan que el NRS 2002 y lo que es el Nutric Score se pueden utilizar. Bueno, si ven, el Nutric Score es un poco más conocido. De hecho, ese inicialmente la ESPEN lo validó y posteriormente el Nutric Score que están viendo también se puede utilizar. La diferencia, si se fijan en el Nutric Score, es que toma en cuenta lo que es el Apache. De hecho, ya hay Apache 3, el SOFA, la edad, el número de comorbilidades, los días de estancia hospitalaria y las interleucinas 6. Bueno, las interleucinas 6 pues no están en... Es muy raro el hospital que los llega a tener, y si los llega a tener, puede que sea un instituto o que estén haciendo investigación. Pero para eso también se puede utilizar el Nutric Score sin las interleucinas. Así que el Apache es vamos a decir que es como un tamizaje, es una escala que da un puntaje que utilizan los médicos, los intensivistas, una vez que ingresa el paciente a terapia intensiva. Así como nosotros debemos de utilizar los tamizajes nutricionales en las primeras 24 horas que ingresa al hospital, el Apache 2 lo llegan a utilizar en terapia intensiva. El Apache 2 les va a decir a los médicos la severidad de la patología, o sea, hace que qué tan mal está ese paciente según los signos que haya tomado o los estudios. Y bueno, entre mayor sea el score o el puntaje, mayor la mortalidad de ese paciente. Entonces, el Nutric Score que estaban viendo, vamos a decir que tienes algunos datos del NRS 2002, por decirlo de una manera, que fue el de la ESPEN, y además tiene los criterios para ver la severidad de la enfermedad, que eso no lo tiene el del 2002. Y bueno, inicialmente el NRS 2002 no fue... Lo que nos dicen estos tamizajes es si el paciente está en desnutrición o está en riesgo, ¿no? Hablando del NRS 2002. Y inicialmente este tamizaje o cribado o screening fue elaborado para ver si el paciente necesitaba apoyo nutricional o apoyo nutricio, llámese nutrición enteral o parenteral, y con el tiempo fue modificándose y se fue adaptando a ver si estaba en riesgo o no estaba en riesgo o si tenía desnutrición este paciente. Bueno, entonces hemos platicado en la presentación que el paciente obeso se puede llegar a desnutrir, ¿no? O sea, puede perder peso muy abruptamente, ¿no? Y hablábamos que principalmente el músculo es el que se llega a utilizar. En el ámbito de cuidados críticos, los tradicionales marcadores, antes se decía, bueno, hasta la fecha algunas personas utilizan como marcadores de desnutrición a nivel bioquímico lo que es la albúmina, la prealbúmina, la transferrina y la proteína ligada a retinol. Y aquí a lo mejor entramos en un poco de controversia. Estos son un reflejo de la respuesta de fase aguda y no representan de forma exacta el estado nutricio en los pacientes que están en cuidados intensivos. Así que
son albúmina, prealbúmina, que también se conoce como transtiretina, transferrina, proteína ligada a retinol, y algo más nuevo que están utilizando, más sin embargo no recomiendo que ya se emplee, es el colesterol total, la cuenta total de linfocitos y la proteína C reactiva. Ok, ahora, ¿en qué me estoy fundamentando? ¿O en qué se está fundamentando el que estas proteínas viscerales no se deban de utilizar ya como marcadores de desnutrición, por lo menos en terapia intensiva? Bueno, la albúmina y la prealbúmina se pueden alterar cuando hay alguna inflamación. El paciente crítico tiene una inflamación. También cuando hay alguna hepatopatía, la albúmina y la prealbúmina no se deben de utilizar. Se sintetiza la albúmina y la prealbúmina en el hígado. La prealbúmina, también cuando hay una nefropatía, la prealbúmina, cuando hay una nefropatía, tampoco es buen marcador. Y cuando hay también lo que es hipertiroidismo. La transferrina, que ese también lo utilizan luego para ver anemias ferropénicas, tampoco se debe de utilizar porque luego el paciente puede que esté anémico y los valores no sean reales, o cuando el paciente le están suplementando hierro dextran o cualquier hierro inyectable, ¿no? La proteína ligada a retinol, cuando hay también nefropatías o hay deficiencias de zinc o vitamina A, se puede llegar a alterar. Luego, lo que es la proteína C reactiva, que eso es algo más nuevo, se ha visto que en la población americana, porque yo no sé en cuanto a la literatura de población mexicana, se ha visto que una tercera parte de los adultos mayores pueden tener más que, como conclusión, lo que he dicho de estas proteínas viscerales, pues es que idealmente en terapia intensiva no se deberían de utilizar. No en un paciente, no estoy hablando en este momento de un paciente de piso o encamado, ¿no? Y bueno, que aún así mi recomendación es que si se llegaran a utilizar, que no se utilicen por sí solas. Y bueno, además que la proteína ligada a retinol no es tan común que los hospitales la lleguen a tener. Ok. Bueno, niveles de calcitonina, proteína C reactiva, interleucina 1, 6 y factor de necrosis tumoral aún se encuentran en investigación. Por lo tanto, no se deben de utilizar. Y algo que está surgiendo es que empiezan a utilizar lo que son ultrasonidos en los pacientes a nivel femoral. Por ejemplo, esto está surgiendo como una herramienta para medir de manera conveniente la masa muscular y determinar los cambios en el tejido muscular en terapia intensiva, dada su facilidad de uso y disponibilidad. Así que estos pacientes críticos tienen una inflamación. Ya habíamos visto que la albúmina y la prealbúmina se alteran en la inflamación. La evaluación del nivel de inflamación se debería de obtener mediante la proteína C reactiva. Eso es hablando de inflamación, no de estado nutricio. La tasa de sedimentación eritrocitaria y alguna evidencia de SIRS, de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, si ponen atención, por ejemplo, en la artritis reumatoide es lo que se llega a pedir, ¿no? La PCR y tasa de sedimentación eritrocitaria y bueno, factor reumatoide, ¿no? Entonces son marcadores de inflamación a final de cuentas. En las evidencias de SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ese se diagnostica como tal cuando hay dos o más alteraciones, ya sea en la tensión arterial, es decir, hipertensión o hipotensión, la frecuencia cardíaca está aumentada o disminuida, la frecuencia respiratoria igual, o hay leucopenia o leucocitosis. Entonces, esa es alguna evidencia de SIRS, ¿no? La inflamación hace el manejo más difícil, colocando al paciente en mayor probabilidad de complicaciones, resultado de la terapia nutricional, ya sea sobrecarga de volumen, hiperglucemia, etc.
Entonces, de evaluación, algo que se puede llegar a utilizar, aquí el problema es que luego estos pacientes llegan a tener líquidos intravenosos o pueden tener alterado lo que es la diuresis, porque se pone en marcha la hormona antidiurética también. Pero se puede llegar a utilizar lo que es el balance nitrogenado, que para eso necesitamos conocer los ingresos de nitrógeno y el egreso de nitrógeno. Se hace que eso se obtiene con un balance o una recolección de orina, pero una recolección de orina de 24 horas, aunque no le gusten a las licenciadas en enfermería, luego está recolectando la orina a cada rato. Entonces, un investigador y colaboradores mencionan la siguiente fórmula, porque van a encontrar distintas fórmulas. La ingesta de proteína, es decir, si le dan 70 gramos de proteína, es un decir, o que es muy poquito, 100 gramos de proteína, entre 6.25 les va a dar los gramos de nitrógeno y van a tener que restar los egresos en orina, es decir, en el balance nitrogenado que obtuvieron de la orina, les puede venir como ya el nitrógeno o la proteína que está tirando. En caso de que sea proteína, pues se tiene que pasar a nitrógeno, ¿no? Pero si es nitrógeno, se queda igual y tienen que sumarle las pérdidas insensibles, es decir, el nitrógeno lo perdemos en urea, en heces, sudor, etcétera. Y estos autores mencionan que hay que aumentarle 4, porque luego van a encontrar que 6 o 8, entre otros. Y si el balance es positivo, si están dando más de lo que está perdiendo, es señal de que están dando un adecuado aporte nutrimental, ya sea hablándose de lo que es proteína o energía, porque no nada más si dan proteína, ese paciente se va a evitar la pérdida de peso. Bueno, un retraso significativo en la alimentación del paciente crítico no solamente incrementa el riesgo de infección, sino también retrasa la curación de heridas, incrementa el riesgo de infección y la estancia hospitalaria, ¿no? Y eso se ve luego, sobre todo en los pacientes obesos, llegan más tiempo a estar en estancia hospitalaria o dependen mayor tiempo de la ventilación mecánica, ¿no? Para los pacientes obesos, una ingesta baja en calorías y alta en proteína puede promover un equilibrio de nitrógeno y un balance positivo sin aumentar la grasa corporal, que es lo que no queremos, porque entre más grasa va a haber más resistencia a la insulina todavía, ¿no? Las ventajas son mejor equilibrio metabólico, el alcanzar un balance nitrogenado, y pues de cierta manera pudiéramos decir que el perder tejido adiposo, pero preservando la masa muscular. Así que los pacientes obesos de terapia intensiva son más propensos de los sujetos magros a tener problemas con la utilización de combustible energético. Hablábamos del ciclo de Cori y de la grasa, del exceso de grasa que causa resistencia a la insulina, lo que los predispone a una mayor pérdida de masa corporal magra. Estos llegan a perder hasta un 15% de su peso total en un solo día o 1 kilogramo de masa muscular en un solo día. O sea, hace que si un paciente no tiene un adecuado aporte nutricio o soporte nutricio, porque hay que mencionar, estos pacientes van a estar sedados, o sea que no va a ser que le van a dar sus charolas, al menos que si lo pasan a piso o a otra unidad, ya va a estar consciente, pero están sedados, o sea que se tiene que utilizar enteral o parenteral. Y los pacientes obesos tienen mayor riesgo de resistencia a la insulina y una adecuada utilización en el metabolismo de lípidos. La obesidad modifica el patrón de las comorbilidades, incrementando las dificultades del manejo, es decir, un paciente obeso, dependiendo del IMC, luego es más complicado que le quieran poner un acceso vascular o cuando le empiezan a hacer las radiografías, no lo dan tan fácil porque la imagen, o inclusive ultrasonidos, porque luego la imagen se llega a distorsionar o no se puede apreciar igual. La realización de una traqueotomía, la interpretación de imágenes son ejemplos, ¿no? Y esto, alterando el metabolismo de los fármacos, entre un paciente llega a pesar más, va a necesitar mayores dosis de medicamentos, y entre mayores dosis de medicamentos puede haber mayores complicaciones. Así que, consecuencias.
Las consecuencias fisiológicas del obeso van a impactar las funciones de los órganos. La insuficiencia cardíaca congestiva es una, anormalidades respiratorias, hepatopatías, sobrealimentación, hipertrigliceridemia, azoemia, esteatosis hepática, hipercapnia, entre otros. Entonces, habla de lo que es la esteatosis hepática, que eso es lo mismo que hígado graso. Entonces, hay algunas vesículas que están en el hígado que se llaman liposomas, y esas vesículas, por ejemplo, si empiezan a sobrealimentar al paciente, se empieza a acumular lo que es los lípidos o las grasas a nivel hepático, y esas vesículas aumentan y se van formando vacuolas. El problema es que aumentan tanto y va generando que se acumulen depósitos de grasa en el hígado y genera lo que es apoptosis en el hígado y empieza a generar la inflamación, o sea, hace que de la esteatosis se va a la esteatohepatitis y luego genera de una esteatohepatitis cirrosis hepática. O sea que si sobrealimentan a un paciente obeso, que eso es lo que antes se solía realizar, los pacientes que tenían mayor riesgo eran los pacientes más jóvenes, o bueno, que tenían una complexión muy pequeña, un niño, o los pacientes muy altos o obesos y que tienen una complexión muy grande, porque tienen mayor riesgo de que se sobrealimenten. Y ahí entra lo que es la esteatosis hepática. La azoemia se daba cuando ustedes dan proteína y la síntesis de azoados está aumentada y no hay suficiente tiempo para eliminar, entonces se van acumulando a nivel sanguíneo los azoados y empiezan con los problemas de las alteraciones en el conocimiento, entre otras cosas. Y bueno, la sobrealimentación, también está el riesgo de realimentación, ¿no? Puede un paciente desnutrido que ha bajado demasiado peso tener un accidente o cualquier estrés y llegar a terapia, a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ok, ahora sí, volviendo un poco más al tema del obeso, entrándonos más, se recomienda implementar una alimentación hipocalórica hiperproteica. Yo quisiera que se tomara más como entre normocalórica baja, para que no se malinterprete. Eso es en el paciente de unidad de cuidados intensivos que es obeso, y todo para preservar la masa magra y movilizar las reservas adiposas y minimizar las complicaciones de hiperalimentación. Y bueno, habíamos comentado que se da soporte nutricio, no se da vía oral normal, es lo más común, que es soporte nutricio. Entonces, pues tenemos que tocar algo de la nutrición enteral. Entonces, la nutrición enteral pues va a apoyar lo que es siempre hay que preferir la nutrición enteral porque es más fisiológica, eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por eso no les voy a tocar nada de parenteral, porque va a ser más común, bueno, eso va a depender, pero probablemente sea más común que los pacientes tengan enteral a que parenteral. Entonces, va a apoyar la integridad funcional del intestino, estimulando el flujo sanguíneo e induciendo la liberación de agentes endógenos tróficos como la colecistoquinina, la gastrina, entre otros. Esto quiere decir que si ustedes están teniendo o el estómago está teniendo comida, la sangre se va a redirigir en mayor cantidad a nivel intestinal y eso hace que no haya pérdida de las microvellosidades. Es por eso que luego las personas que están en desnutrición pueden llegar a no tener una buena absorción porque empiezan a tener pérdida de las microvellosidades. Por lo tanto, también va a apoyar el mantenimiento estructural, el mantenimiento del tamaño de las vellosidades y además apoya la masa de inmunocitos secretores productores de inmunoglobulina A. Es decir, a nivel gastrointestinal tenemos algo que se llama tejido linfático asociado a mucosa. O sea, hace que es el tracto gastrointestinal, por ejemplo, el estómago, cuando vamos a comer
comidas en puestos ambulantes, no nada más el ácido clorhídrico ayuda a destruir los agentes patógenos, sino además hay tejido linfático a nivel del tracto gastrointestinal. De hecho, es una vamos a ir de lo más actual, de las funciones del apéndice, que sirve como a nivel de inmunidad, porque antes se desconocía su función, ¿no? Las respuestas específicas para proveer nutrición enteral son mantener la integridad del intestino, modular el estrés, o sea que también puede disminuir el estrés general el tener una nutrición a nivel gastrointestinal, la respuesta inmune y atenuar la severidad de la enfermedad. Bueno, nada más recordando las contraindicaciones de la nutrición enteral, cuando hay obstrucción intestinal, por ejemplo, un tumor, cuando hay isquemia intestinal o sospecha clínica, algo que suele suceder es que hay algo que se llama isquemia mesentérica, en donde ya no hay buena perfusión a nivel intestinal. Cuando están hemodinámicamente inestables o utilizan altas dosis de vasopresores, como, no sé, dobutamina, epinefrina, etcétera, ¿no? Si hay híleo del intestino delgado, o sea que si no hay peristaltismo, pues ni para qué dar nutrición por ahí. Si hay una anastomosis reciente de intestino, por ejemplo, hay pacientes que entran a hacerse o realizarse una cirugía bariátrica hablando de un bypass o Jeder-Rose, no sé, una manga gástrica, una derivación, etcétera. Luego esos pacientes se esperan a que la anastomosis cierre porque puede llegar a haber dehiscencias y más si no hay una buena nutrición. Entonces, un paciente con cirugía bariátrica puede entrar a terapia intensiva también. En etapas iniciales de síndrome de intestino corto, que es cuando hacen una cirugía y resecan y dejan un remanente de intestino delgado, en teoría, si es que se llega a medir, menor a 150 centímetros. Cuando hay fístulas de alto gasto, que son las que una fístula es un conducto anómalo, y ese conducto tiene de un drenaje y se pierden por ahí nutrientes. Entonces, si le damos nutrición, la nutrición se va a ir por la fístula, al menos que hagamos una fistuloclisis, que no es tan común, pero bueno. Y si ese drenaje es mayor a 500 mililitros o si es de alto gasto, no dar nutrición enteral. Si hay intentos de nutrición enteral fracasados, si hay desnutrición severa en la admisión, también puede ser el caso, en menor medida. Y bueno, en cuanto a las fórmulas de nutrición, se pueden utilizar las fórmulas normocalóricas, que tienen una relación una kilocaloría, 1 mililitro, o si hay sobrecarga de líquidos, que yo creo que sería lo más común, porque tienen líquidos los que están en terapia intensiva a nivel intravenoso. Se pueden utilizar fórmulas hipercalóricas. Nada más que hay que tener en cuenta que puede haber efectos secundarios como diarreas osmóticas. Entre más osmolaridad tenga una fórmula, más riesgo de una diarrea osmótica hay. Es decir, la osmolaridad es la cantidad de solutos en 1 litro de solución. Por dar un ejemplo, una analogía, es si disolvemos sal o azúcar en agua. Los solutos es el azúcar o la sal, y entre más solutos haya, mayor osmolaridad tiene. O sea que una fórmula que tiene mayor osmolaridad, probablemente tiene más calorías, una relación de calorías mililitros mayor. O también se pueden utilizar las fórmulas semielementales, que son las predigeridas. De hecho, si ustedes ven la imagen, muchas de esas fórmulas las pueden reconocer sin siquiera ver las letras, porque ya están muy bien posicionadas en el mercado. Así que las fórmulas concentradas pueden ser difíciles de tolerar y se asocian con riesgo de diarrea o síndrome de dumping. Eso también se llega a ver en los pacientes que se hacen cirugías bariátricas, que hay el dumping corto y el dumping de acción larga, ¿no? Y ahí el problema es cuando se absorbe demasiado rápido la glucosa, además de la diarrea, ¿no? Pero bueno, se pueden utilizar siempre y cuando sea con precaución. Y en cuanto a los líquidos, más que nada es para que no se dematicen más, ¿no? Los pacientes. ¿Cuándo se debe de esperar la nutrición enteral? Cuando el paciente está hipotenso, menor a 50 milímetros de mercurio.
en la presión arterial media, si el paciente ha iniciado fenilefrina, norepinefrina, epinefrina y dopamina, pueden ser ejemplos. En pacientes que requieren aumentos en las dosis para aumentar la estabilidad hemodinámica, o sea que no están estables hemodinámicamente estos pacientes. Y se puede utilizar alimentación trófica, que es más que nada para que no se pierdan la mucosa o las microvellosidades, ¿no? Aunque no lleguen al requerimiento, por lo menos no se van a perder. Y bueno, luego suele suceder que hay distensión abdominal en estos pacientes, sobre todo si llegamos a utilizar una fórmula hipercalórica o con alta osmolaridad. La osmolaridad está dada en base a la osmolaridad sanguínea, o sea, hace que la fórmula normocalórica tiene una osmolaridad similar a la del cuerpo. Y bueno, cuando se distienden los pacientes, lo ideal, bueno, hay que checarlo eso con el médico, porque luego o se detiene la nutrición enteral o se quita. Entonces, lo ideal es comentar con el médico si podemos dar un procinético, como la metoclopramida es la que se utiliza en mayor cantidad, en mayor medida, o si no, la eritromicina, que la verdad esa es muy rara que se llegue a utilizar. Y bueno, los pacientes que están en riesgo son los pacientes que tienen incapacidad para proteger las vías respiratorias, que tienen un acceso enteral nasoentérico, si están con ventilación mecánica, si tienen más de 70 años, si están con anestesia, que pues los pacientes en terapia intensiva van a tener anestesia, si están acostados o en posición supina, si tienen déficit neurológicos, por ejemplo, luego los que ingresan a terapia intensiva de cardio, que tuvieron alguna embolia o un ictus, ¿no? Los que tienen reflujo gastroesofágico y si se usa bolos intermitentes, ¿no? Lo recomendable es que sea infusión continua y por lo tanto se debe tener elevada la cabecera entre 30 y 45 grados en estos pacientes. El problema es que luego estos procinéticos pueden causar diarrea o también las fórmulas pueden causar diarrea. ¿Y la diarrea qué es? Bueno, son las evacuaciones líquidas de 2 a 3 veces al día. Ustedes pueden encontrar que la definición de diarrea puede ser de 2 o de 3. O bueno, en el caso en el que sea muy minucioso, si las contabiliza por su peso con mayor de 250 gramos, que es muy raro que se haga eso. O si no, con base a una escala de Bristol que llegue a la tipo 7. Y los factores que contribuyen, como mencionaba, son las fórmulas. Así que el tipo y la cantidad de la fibra de la fórmula va a alterar eso, o puede llegar a ocasionar diarrea. La osmolaridad, el modo o el tipo de infusión, el que esté contaminada, sobre todo las dietas artesanales, algunos medicamentos, las infecciones o inclusive los alimentos elevados en FODMAPs. Ahora sí, en calorías en cuanto a los obesos, ¿qué es lo que queremos escuchar siempre? Nada más que pues tenemos que tener ciertas bases, ¿no? Para poder hacer el cálculo. Hay algunas fórmulas, pero como la de Penn State, la de Ireton Jones, pero no quiere decir que sean más precisas que las derivadas de voluntarios sanos como la de Harris Benedict, Mifflin, que se utiliza en obeso. Así que también tenemos lo que es el método práctico, que es lo que antes se le llamaba método de pulgar. Y la diferencia del método práctico, que es calcular kilocalorías por kilogramo, a diferencia de las fórmulas que luego tenemos que sacar un formulario o memorizarlas, pues es nada más la practicidad, pero se puede utilizar. Así que en pacientes críticos, seguidos de una resucitación con líquidos o presencia de edema o anasarca, que es el edema generalizado, se debe de utilizar el peso seco en las ecuaciones. Y la escasa precisión de las ecuaciones predictivas se encuentra en las variables que afectan el gasto energético como el peso, medicamentos, tratamiento y temperatura corporal. Las ecuaciones predictivas, por lo tanto, son menos precisas en pacientes obesos y con bajo peso. Mas, sin embargo, la guía de paciente crítico del ASPEN del 2016 nos menciona que sí podemos utilizar el método práctico en un paciente crítico obeso. Claro, el gold estándar siempre va a ser la calorimetría indirecta, pero va a haber factores que van a alterarla en estos pacientes,
como las fugas de aire o tubos torácicos, el oxígeno que llegan a tener en la cánula o la presión, los cambios del ventilador y la presión positiva al final de la expiración, así como la terapia sustitutiva, inclusive la anestesia y la fisioterapia. Algo que debemos de contabilizar, hay un sedante que se utiliza en las cirugías o inclusive en terapia intensiva, que es el propofol. Hay de diferentes concentraciones, pero la más común es al 1%. Está hecho a base de lípidos y los lípidos contienen calorías. Así que 1 mililitro contiene 0.1 gramos de lípidos y ya nada más. Estos se llegan a utilizar de 12 a 24 horas. Entonces sería en teoría contabilizar esas calorías extras. Los que son muy estrictos inclusive contabilizan los glucosados, pero los glucosados al 5, al 10 son mínimo el aporte que contienen de kilocalorías. Entonces, en pacientes críticos la proteína parece ser el macronutriente más importante para la curación de heridas, la función de inmune y para el mantenimiento de masa grasa. Se recomienda para todo grado de obesidad que la meta de nutrición enteral no deba exceder del 65 al 70% con base al GET o el gasto energético total, si lo obtuvieron por una calorimetría indirecta, hablando de un obeso. Así que se recomienda utilizar la ecuación basada en el peso o el método práctico, en caso de no contar con él, que la mayoría de los hospitales no lo tienen, pero hay algunos que sí, o institutos. No está recomendado utilizar el peso ajustado debido a la falta de estudios de validación. Así que una fórmula para el obeso crítico es dependiendo del IMC y es un método práctico. O sea, si tiene un IMC de 30 a 50, podemos utilizar de 11 a 14 kilocalorías por kilogramo con base al peso actual. Yo recomendaría que nos fuéramos a 14 porque luego llegan a salir muy pocas. Si el IMC es mayor a 50, que son menores los casos, son de 22 a 25 kilocalorías por kilogramo con base al peso ideal. Y bueno, esto es hablando de obeso, porque si hablamos de una persona con normopeso, inclusive puede entrar la de sobrepeso, la guía marca de 25 a 30, pero aquí estamos hablando de obesos. En la proteína parece ser el macronutriente más importante para cicatrizar heridas, función inmune y mantenimiento de la masa corporal. Estas personas llegan a requerir de 2 a 3 veces más el requerimiento de proteína. Entonces, como regla general, la recomendación sería no dar menos de 2 gramos por kilogramo de proteína con base al peso ideal, es decir, con un IMC de 30 a 50 es de 2 gramos de proteína. Con base a un IMC mayor a 50, 2.5 gramos por kilogramo de peso ideal. Y bueno, ya por último, entonces hemos visto que hay distintas fases en el paciente crítico. La fase F, la fase flow o de flujo. Y bueno, que en cuidados críticos los tradicionales marcadores de proteínas séricas o proteínas viscerales no representan de forma exacta el estado de nutrición en un paciente en terapia intensiva. La terapia nutricional debe de ser monitoreada para evitar hiperglucemias, hiperlipidemias, hipercapnia, sobrecarga de líquidos, acumulación hepática de grasas y cualquiera que pueda estar presente al ingreso. Prevenir sobrealimentar o sobrecargar de líquidos. Los pacientes obesos de unidad de cuidados intensivos son más propensos que los sujetos magros a tener problemas con la utilización de combustible energético y contabilizar las calorías de la anestesia como el propofol. La alimentación hipocalórica hiperproteica en estos pacientes obesos que están en terapia intensiva. Y sería todo. Gracias.